Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Yo le dije a usted que para hoy íbamos a dejar el top 5 de las cosas que llegan a ser un obstáculo en mi crecimiento. Hablábamos de cómo un hijo va creciendo y van cambiando muchas cosas. A su hijo en algún momento hasta le cambia la voz. ¿Usted se acuerda cuando a su hijo le cambió la voz? Su hijo cambió de talla, ayer lo hablábamos. Su hijo cambió de la comida, entonces usted ya le dejó de dar papillita y entonces usted le empezó a dar comida sólida, carne, y entonces usted lo empezó a nutrir de otra manera. Entonces uno dice, ok, el crecimiento involucra cambios. Y entonces dijimos, ok, vamos a seguir hablando hoy de qué cosas son obstáculo para mi crecimiento y para entender que hay cosas que en mi vida tienen que cambiar. Primero, el pecado. Primer obstáculo para nuestro crecimiento, el pecado. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Nosotros tenemos que ser conscientes que el pecado nos separa de Dios. Y tal vez en este momento Dios nos está llevando a examinar nuestra vida en introspección y a revisar qué cosas aún hoy sigo permitiendo en mi vida que Dios llama pecado. Y entonces Dios te dice hoy, no pretendas que vas a poder crecer si sigues alimentando ese pecado, si sigues cultivando esa relación, si sigues con esa puerta abierta. Tienes que cerrarla, tienes que tomar una decisión, tienes que apartarte del pecado. ¿Qué nos dice Romanos acá? Que nuestros inútiles razonamientos nos pueden llevar a no hacer lo que Dios dice, a abandonar lo que Dios nos está llamando a hacer. Inútiles razonamientos son cosas como, pues, yo creo que eso no tiene nada de malo. O sea, yo conozco a gente que lo hace y pues ahí está, y yo no creo que haya ningún problema. Yo conozco gente que va a la iglesia y que es peor que yo, pastor. Esos son inútiles razonamientos que nos llevan a levantar argumentos en contra de la palabra de Dios y en contra de lo que Dios nos está diciendo. Y Dios te dice hoy, oye, hay pecado, tienes que abandonarlo. Tú llamas pecado a lo que yo llamo pecado, ok, confiésalo y abandónalo. No es solo suficiente con confesarlo, no es solo suficiente con reconocerlo, porque usted podría decir, reconozco mi pecado, y entonces a mí me dijeron que lo confesara, y ya lo confesé. Sí, pero tienes que abandonarlo, no puedes seguir revolcándote en ese pecado, no más. Dios te llama a abandonar ese pecado, y ese es el primer obstáculo, y ahí nos podríamos quedar toda la noche hablando. ¿Por qué? Porque hay una falta de arrepentimiento, y porque uno dice, Señor, trae un verdadero quebrantamiento, trae una tristeza real, esa tristeza de fallarle a Dios, esa tristeza de decir, Señor, tú hiciste un sacrificio por mí en la cruz, yo quiero sacrificar cosas por ti, yo quiero pagar un precio, yo quiero hacer un sacrificio vivo, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Y entonces usted y yo tenemos hoy que tomar una decisión, y es la de no consentir más el pecado. Definitivamente no. A veces consentimos pecados que nos parecen insignificantes, y Dios nos está diciendo hoy, no puedes seguir consintiendo ese pecado. A veces creemos que son pecados sutiles, a veces creemos que, pues como son sutiles, nos volvemos hasta insensibles en nuestros propios pecados, y vemos el pecado en el otro, pero dejamos de ver el pecado en el nuestro. Entonces le tenemos que decir al Señor, Señor, muéstranos, déjanos ver, Señor. Queremos ver las cosas como tú las ves, queremos vernos, Señor, queremos que tu luz brille sobre nosotros, para que tu luz deje ver el pecado en nosotros, la inmundicia en nosotros, para apartarnos. No queremos justificar nuestro pecado, no queremos compararnos con pues la moralidad del mundo hoy. Usted podría decir, no, pues es que
yo estoy bien frente a, yo conozco gente peor que yo, no, es que con quien nosotros estamos llamados a compararnos es con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros colocamos la vara ahí, cuando nosotros colocamos a Jesucristo como referente, nos damos cuenta que hay muchas cosas que tenemos que cambiar y que hay pecado que tenemos que abandonar, no solo que tenemos que reconocer y confesar, sino que tenemos que abandonarlo. Nosotros tenemos que reconocer que el pecado es maligno, que el pecado me separa de Dios. Y entonces, en este momento en el que nosotros estamos, uno piensa y dice, hay muchas personas, por eso tenemos que orar, por eso venimos orando desde hace ya casi 2 semanas por la conversión verdadera y real de cada persona, porque las personas realmente se arrepientan de todo corazón, se humillen ante Dios, porque en este momento en el que estamos hay mucha gente que tiene temor, hay mucha gente que está asustada, porque no tiene ni idea qué es lo que va a pasar. Entonces, como está asustada, está buscando a Dios, pero en ellas no hay un verdadero arrepentimiento. Entonces tenemos que orar porque Dios toque sus corazones y porque coloque a través del Espíritu Santo en ellos el querer como el hacer por hacer la voluntad de Dios. Y entonces Dios nos llama a nosotros a examinar nuestra vida, y a ti, si estás escuchando por primera vez, si hace poco estás conectado con nosotros, a que examines tu vida y a la luz de la palabra revises qué cosas aún sigues consintiendo y permitiendo en tu vida que se llaman pecado. Y Dios me dice a mí, tienes que abandonarlo, no puedes pretender crecer si sigues guardando eso. Es como si tú tuvieras un guardado, no puedes esperar que Dios te respalde y que Dios te bendiga y que Dios traiga un crecimiento a tu vida si tienes pecado aún y hay cosas que sigues consintiendo que debiste haber abandonado. No le hablo de perfección, no, porque el único perfecto es Dios. Usted no puede decir, ay pastor, y entonces ahora que vamos a decir que no, ninguno es pecador. No le estoy hablando de eso, le estoy hablando de un corazón humillado delante de Dios, un corazón que se duele cuando le falla a Dios, un corazón que dice, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte a ti, quiero honrarte a ti, quiero apartarme del pecado, y entonces tengo esa sed y esa necesidad, y arde mi corazón por hacer tu voluntad, y arde mi corazón y se duele mi corazón cuando te fallo y quiero apartarme del pecado, y sé que tengo una condición y hay una naturaleza pecaminosa, pero busco alimentarme en el Espíritu para caminar conforme a tu voluntad. Pero entonces soy consciente del pecado y me aparto y lo abandono y lo confieso delante de Dios, pero no lo sigo consintiendo y no lo sigo guardando, porque ese es el primer obstáculo para traer crecimiento a nuestra vida. ¿Ok? Entonces, primera cosa, el pecado. Segunda cosa, la pereza. Y aquí le pegamos a muchos porque en momentos como estos hay gente que está alimentando mucho la pereza. Dice la palabra que el perezoso no consigue nada. Uno podría decir el perezoso es inconstante, y de la inconstancia también el Señor habla a la luz de la palabra. El perezoso es el que dice mañana comienzo, ¿cuál es el afán? El perezoso no tiene cuidado de su tiempo, no le da importancia al valor que tiene el tiempo, es un recurso no renovable, es un recurso que tengo que saber aprovechar. Mire lo que dice la palabra, Hebreos capítulo 6 versículo 12, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Uno podría hablar aquí no solo de paciencia, uno podría hablar de perseverancia. Proverbios dice, el perezoso ambiciona y nada consigue, el diligente ve cumplidos sus deseos. Ayer hablábamos de la persona que tiene buenas intenciones y decíamos, no podemos vivir solo de buenas intenciones, tenemos que tomar decisiones, tenemos que ejecutar lo que Dios nos dice hagamos, tenemos que poner en práctica lo que Dios nos dice pongamos en práctica. Entonces la pereza es un tema de la carne, ¿sí? Es un tema que te va a llevar a frenarte y a decir, pero yo después lo hago, o sea, yo estoy muy joven, sí, yo sé que me tengo que acercar a Dios, pero no tanto, mija, es que usted ya se volvió, fue legalista y exagerada, y entonces todos los días que conectados en Facebook orando, pero ¿cuál es tu afán? Conectémonos para ir 2 veces a la semana, y eso todos los días escuchando palabra y todo. Pues yo tengo que ser consciente, como lo decíamos ayer, de qué me estoy alimentando. Yo me quiero alimentar de lo espiritual, yo quiero alimentarme de la palabra de Dios, y entonces procuro buscar espacios que traigan crecimiento a mi vida, y entonces dejo la pereza a un lado. La palabra de Dios dice que
en nosotros se dará algo dentro del fruto que se llama dominio propio. Señor, yo soy capaz de dominarme a mí mismo. Cuando hablamos de desarrollar hábitos espirituales, usted se va a tener que levantar temprano. Y a usted tal vez le está costando trabajo levantarse en esta semana a las 6 de la mañana. 6 de la mañana no es tarde, no es muy temprano tampoco. Usted se puede levantar, se puede conectar y oramos juntos y empezamos a desarrollar ese hábito y compartimos. Nosotros necesitamos muchas veces para desarrollar hábitos personas al lado, personas que nos animen, personas que le estén dando tal vez la palmadita en la espalda y le estén diciendo ánimo hermano, sea disciplinado, sea constante. Para formar una disciplina la pereza no sirve, la pereza hay que dejarla a un lado y la palabra de Dios nos lo dice, el perezoso no consigue nada. En cambio el diligente ve cumplidos sus deseos. Proverbios 4 versículo 2 dice, el perezoso no labra la tierra en otoño. En tiempo de cosecha buscará y no hallará. Pues es que uno dice, si el perezoso no está sembrando, pues ¿qué va a recoger? Entonces nosotros lo que le estamos diciendo es, usted tiene que empezar a cultivar una vida con Dios, de la mano con Él. Usted tiene que empezar a cultivar hábitos espirituales. Usted quiere que su familia cambie, usted quiere que su vida cambie, usted quiere que muchas cosas en usted cambie. Yo le tengo que decir a usted, usted tiene que empezar a cambiar sus hábitos espirituales, usted tiene que clavar su mirada en Dios, usted tiene que cambiar muchas cosas que Dios le está diciendo a la luz de la palabra, usted lo tiene que hacer y para eso tiene que dejar la pereza a un lado, para eso usted tiene que ser diligente, usted tiene que comprometerse con Dios, usted tiene que de manera intencional trabajar por hacer lo que a Dios le agrada, amén. Entonces ese es el segundo obstáculo. Entonces dijimos, el primero, el pecado, el segundo, la pereza, el tercero, la falta de disciplinas espirituales, acabamos de hablar de eso. La falta de disciplinas espirituales, pues no lo van a llevar a ningún lado. Si usted quiere crecer espiritualmente hablando, usted tiene que trabajar por desarrollar hábitos espirituales. Usted sabe muy bien que un hábito se forma entre 25 y 30 días. Si usted todos los días trabaja por orar, por leer la palabra, le aseguro que pasados esos días, usted ya podría decir que ha desarrollado un hábito. Hábitos de vida, hábitos que edifican, hábitos que ayudan. La palabra de Dios dice, ejercitarse en la parte física es bueno, pero es mucho mejor ejercitarse en la piedad porque sirve para todo. El ejercitarme en la piedad es entender que yo estoy llamado a desarrollar disciplinas espirituales. Es como cuando usted va a un gimnasio. Usted empieza a ir al gimnasio y si usted es constante, usted en un par de meses va a ver resultados. La gente se va a dar cuenta, la gente le va a decir, uy, oiga, lo veo más delgado, uy, oiga, lo veo más grande, uy, oiga, lo veo mejor, lo veo como con más vitalidad. ¿Qué está haciendo? Entonces usted, se me está notando. Las disciplinas espirituales también se notan. Uno muchas veces cuando se reunía, cuando teníamos la posibilidad de reunirnos y uno le decía a la gente cuando estaba en grupo, bueno, vamos a orar. ¿Quién quiere orar? Ora tú. Eso todo el mundo temblaba porque no, yo no oro. Y eso es muestra precisamente de que tal vez la persona no tiene una intimidad con Dios en oración, porque eso debería ser un tema que debería fluir en nosotros. El orar debería ser un hábito de vida. Yo como cristiano entiendo que la oración hace parte de mi estilo de vida y la oración me lleva a buscar la presencia de Dios, y yo sé que así como los padres de la fe oraban y buscaban la presencia de Dios, así como el Señor Jesucristo oraba y me enseñó a orar, yo estoy llamado a orar, yo estoy llamado a ayunar, yo estoy llamado a leer la palabra. Yo estoy llamado a desarrollar disciplinas espirituales. Amén. Es un músculo que tenemos que ejercitar, si lo podemos llamar de esa manera, porque así lo escribí. Entonces, debemos fortalecernos en disciplinas espirituales. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31 dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces uno dice, Señor, yo quiero hacer las cosas para glorificarte a ti. Y sé que tengo que empezar a trabajar por desarrollar disciplinas espirituales. Sí, tal vez no lo has hecho y es tiempo de que lo empieces a hacer. Es tiempo de que tomes una decisión. Ayer lo decíamos, nadie va a tomar la decisión por ti. Puede que tu esposa ore por ti, bien, está bien, pero Dios está esperando que tú ores, tú empieces a desarrollar la disciplina. Tu mamá puede estar orando por ti, bien, hijos, bien a los muchachos, a los Timoteos, pero tienes que desarrollar tus propias disciplinas espirituales. Tú tienes que trabajar por desarrollar disciplinas espirituales, por leer la palabra de Dios. Coge tu Biblia, dile, Señor, yo quiero aprender a leerla, quiero escudriñarla. Vamos a dedicar una de estas charlas a ese tema, a la importancia de escudriñar la palabra de Dios para trabajar por tener una mente bíblica.
Y vamos a darle algunos tips y lo vamos a guiar y le vamos a ayudar. Porque usted de pronto dice, pero ¿y quién me enseña? ¿Quién me ayuda? Vamos a dedicar un programa de estos para trabajar en eso, porque eso es muy importante. Es importante que usted entienda lo vital que es la palabra de Dios para nuestra vida. Dice la palabra misma que ella es lámpara a nuestros pies. Dice la palabra que ella ilumina nuestro sendero. Dice la palabra que el Señor nos mostrará el camino que tenemos que seguir. Dice la palabra que el Señor hablará a nuestro corazón. Eso lo dice la palabra. Y entonces yo digo, Señor, yo quiero que tú me hables. Bueno, pues aquí está la palabra de Dios para que Dios te hable. Entonces tienes que desarrollar esa disciplina. Si tú no tienes disciplinas espirituales, no estás creciendo espiritualmente hablando. Y Dios nos llama a crecer. De manera natural, si eres cristiano deberías crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque estás ejercitándote en la piedad. Estás trabajando en esos hábitos espirituales, como orar, como leer la palabra, como ayunar. ¿Para qué? Para vivir en el Espíritu. Miren, Pablo lo dice en la palabra. Pablo dice que hay una lucha en nosotros, que es la carne contra el Espíritu. Y Pablo de manera clara dice, en mí hay un deseo por hacer lo bueno, pero no lo hago. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y allí Pablo nos deja ver esa lucha que tenemos tal vez todos. Y entonces Pablo también nos lo dice. Seamos disciplinados, seamos constantes y entendamos que tenemos que progresar siempre en la obra, conscientes de que el trabajo en el Señor no es en vano. Entonces nosotros decimos, ok, Señor, a eso nos llamas a trabajar por desarrollar disciplinas espirituales. ¿Ok? Entonces ese es el tercer obstáculo. Yo le dije que iban a ser 5. Primero, pecado. Segundo, dijimos la pereza. Tercero, la falta de disciplinas espirituales. Cuarto obstáculo que no te permite crecer. Te lo voy a leer. Creer que ya no necesitas crecer más. Y eso es un error. Creer que no necesitamos crecer más. Pablo mismo se lo dice a la iglesia de Filipos. No es que ya lo haya conseguido todo ya, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Ayer lo dijimos, a diferencia del crecimiento físico que en algún momento para, el crecimiento espiritual nunca termina, nunca. Terminaremos de crecer espiritualmente o el día que tú y yo nos muramos, o el día en que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. De resto estaremos todos los días creciendo espiritualmente. Y una de las cosas que hacen que la persona no crezca es ese orgullo, ese creer y ese decir yo estoy bien. Y eso es un problema. Eso es un problema en el que muchas personas pueden llegar a entrar. Porque allí se da un estancamiento. Yo creo que ya no necesito más, conozco lo suficiente, ya con esto me defiendo. No, así no es como Dios quiere que tú y yo vivamos. Dios quiere que nosotros crezcamos siempre. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58 dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre. Progresando siempre. Se lo voy a volver a repetir. Progresando siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre tengo que estar progresando. Y usted diría, pastor, ¿qué revelación? No, aquí la palabra está siendo clara. Progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que nuestro trabajo en Él no es en vano. Entonces el llamado que el Señor nos está haciendo es a eso, a crecer. El llamado que el Señor nos está haciendo es a decir, venga, tú no, o sea, no podemos pensar que ya alcanzamos el techo, que ya somos o que levitamos o que estamos en otro nivel espiritual. No, siempre tenemos que tener un espíritu humilde, un espíritu que le diga al Señor, Señor, háblame, enséñame, hay tantas cosas que necesito seguir aprendiendo. Porque el día en que usted sienta que ya no necesita crecer más, ahí perdió el año. Porque usted va a decir tal vez que no necesita pues volver a leer la palabra o tal vez orar, y usted puede decir, no, yo ya me defiendo con lo que sé, como lo dijimos hace un momento. Entonces ese es otro gran obstáculo, el creerme que ya he crecido lo suficiente. Y el último obstáculo es creer más las mentiras de Satanás que las verdades de Jesús. Nosotros sabemos que Satanás lo que quiere es engañar, mentir. Satanás quiere confundir. Satanás quiere tergiversar la palabra de Dios. Y nos lo dejó ver cuando se encontró con Jesús en el desierto, cuando trató de persuadir al Señor, pero el Señor de una manera sabia le recordó lo que estaba escrito. Se lo dijo 3 veces.
Y entonces uno sabe que Satanás es el padre de la mentira. Y entonces nosotros hemos decidido creer la verdad. Y nosotros hemos decidido aferrarnos a ella. Y nosotros tenemos que entender que lo que Dios espera es que nosotros echemos raíces, que escudriñemos la palabra, que meditemos en ella, que la memoricemos, que la grabemos en nuestro corazón y que también se la enseñemos a nuestros hijos. Amén, papás. Es una tarea y una responsabilidad que nosotros tenemos. Echar raíces en la palabra de Dios. ¿Qué quiere Satanás? Como la parábola del sembrador, que la palabra caiga y allí va a llegar Satanás, y allí va a llegar Satanás a decirle, pero venga, ¿usted cómo va a creer la palabra de Dios en medio de semejante situación? Mire a ver si hace algo, hermano, porque eso de vivir por fe, no. Muévase, busque, haga esto. Y claro, Dios nos llama a ser diligentes, Dios nos llama a ser esforzados, Dios nos llama a movernos, pero movernos bajo su cobertura y en su voluntad. Y lo que Satanás quiere es que nosotros a Dios no lo tengamos en cuenta para nada, que saquemos a Dios de la ecuación. Tú puedes solo, tú puedes sacar a tu familia adelante solo, tú no necesitas a Dios. Y eso es lo que la sociedad durante mucho tiempo estuvo haciendo. Sacaron a Dios de las escuelas, sacaron a Dios de los colegios. Y hoy, a través de esta situación, mucha gente está devolviéndose hacia el Señor, está levantando su mirada al cielo, está reconociendo que necesita a Dios. Entonces, claro, sabemos, para nosotros es claro que después de esta situación, Satanás seguirá vencido. Quien va a ganar aquí es el Señor, porque Satanás fue vencido hace más de 2000 años por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Pero ¿qué va a tratar de hacer? Enredarnos, confundirnos y llevarnos a dudar en lo que Dios dijo. Satanás quiere que tú dudes de lo que Dios dijo. Satanás quiere que tú cuestiones lo que Dios dijo. Satanás quiere que tú tengas temor al mirar hacia adelante, tratando de que se te olviden las palabras del Señor. Eso es lo que quiere hacer Satanás, estorbar, incomodar, para que yo no crezca. Satanás no quiere que yo me alimente espiritualmente. ¿Por qué? Porque una mente vacía es un taller buenísimo para Satanás, porque aquí va a traer pensamientos y una cantidad de ideas de mentiras y de engaños. Y entonces el Señor me dice, ten cuidado que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice la palabra, sométete a Dios y resiste a Satanás y él huirá. Entonces yo entiendo que en medio de los obstáculos que van a estar en mi crecimiento está Satanás. Satanás quiere ser protagonista, se quiere meter, quiere incomodar, quiere estorbar, y entonces no se lo va a permitir. No va a permitir que ni la pereza, no va a permitir ni que Satanás, no va a permitir que la falta de disciplinas espirituales, no va a permitir que el pecado, no va a permitir que el creer que ya no necesito crecer más, me van a llevar a estancarme espiritualmente en mi crecimiento. Necesitamos avanzar en nuestro crecimiento. Ayer lo hablábamos. Crecimiento significa cambios. Y hay cosas que en mí tienen que cambiar, y tal vez estábamos hablando de estas 5 cosas y tú tienes que decir, ok, tal vez tengo pecado y tengo que abandonarlo, tengo que cambiar mi manera de caminar. Tal vez es la pereza la que está llegando a gobernar mi vida, tengo que cambiar mi estilo de vida. Tal vez son la falta de hábitos espirituales, voy a procurar desarrollarlo. Señor, ayúdame. Hablo con mi líder de grupo pequeño, hablo con mi líder de casados, con mi líder de Timoteos, con mi líder de mujer integral, con mi líder de hombres de bien, y le digo, líder, ayúdeme, ore por mí, respáldeme. Y entonces me apoyo en alguien y camino y avanzo y crezco y me desarrollo en mi fe y maduro en mi fe, porque eso es lo que Dios espera, que nosotros seamos cristianos maduros, cristianos con un carácter desarrollado, con convicción, cristianos capaces de mantenerse firmes en medio de tanta presión de hoy, cristianos que sean capaces de poner su bandera clara, cristianos que sean capaces de brillar en medio de la oscuridad, cristianos que puedan ser luz, que puedan ser ejemplo, que puedan ser sal allá afuera, cristianos que puedan impactar el mundo, cristianos que abran su boca y digan, la única esperanza que nosotros tenemos se llama Jesucristo. Eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos, y entonces tenemos que tomar decisiones que nos lleven a cambiar, que cambien nuestro estilo de vida, que cambien muchas cosas en nosotros. Amén. Los cambios son necesarios. Dígaselo al de al lado. El cambio hace parte del crecimiento. Y entonces aquí entramos a mirar la vida de algunos a la luz de la palabra. Aquí miramos a un Abraham. En Génesis está, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Y entonces allí el Señor le dice a Abraham que lo va a bendecir y lo va a respaldar. Pero entonces nosotros nos damos cuenta que no solo Dios le dice, te voy a bendecir. Le dice, te voy a bendecir en otro lado. Necesito que te muevas. Necesito que cambies de lugar. Entonces uno dice, el Señor necesitaba cambiarlo de lugar. Lo iba a bendecir, pero necesitaba que se moviera de allí. Entonces Dios quiere que entendamos que en nosotros hay muchas cosas por cambiar.
y tal vez Dios nos va a mover. Dios va a hacer muchas cosas, como lo hizo con Abraham. Yo le pregunto algo. Si yo le dijera, si usted pudiera cambiar algo en su vida, ¿usted qué cambiaría? Tal vez lo primero que se le viene a la cabeza a usted es el carro. Tal vez lo que primero se le viene a la cabeza es la casa donde vive. Tal vez lo primero que se le viene a la cabeza es el trabajo. Y entonces yo le vuelvo a preguntar, ¿y por qué no piensa también tal vez en cambiar sus hábitos? ¿Por qué cuando yo le digo qué le gustaría que en su vida cambiara, usted no dijera, Señor, yo quiero que cambies mi manera, mi temperamento, yo quiero que cambies mi inconstancia, yo quiero que cambies mi corazón, yo quiero que cambies muchas cosas en mí? A veces nos enfocamos solo en lo material. Esta situación nos ha llevado a mirar al cielo y a entender que hay cosas más importantes que lo material, y de eso ya somos conscientes. Entonces, así como Abraham tuvo que cambiar, tuvo que moverse, yo tengo que confiar en Dios, en que los cambios de la mano de Él serán de bendición para mi vida. Si Dios a mí me dice que tengo que cambiar algo, rapidito hágalo, porque es Dios quien está hablando, es Dios quien me aconseja, es Dios quien conoce el mejor camino que yo debo tomar, es Dios quien conoce el fin desde el principio. Dios es más sabio que yo. Entonces, si Dios me dice a mí y me alienta a cambiar algo en mi vida, con prontitud lo debería hacer, con diligencia lo debería hacer. Abraham me escuchó y dijo, el Señor me ha dicho que me va a bendecir, pero me ha dicho que me mueva de este lugar. Dice la palabra que Abraham se levantó temprano y se fue en obediencia al Señor. Entonces, entendamos que el Señor quiere que no nos acomodemos, porque eso es algo que ocurre en la vida de las personas espiritualmente hablando. Se acomodan, están cómodos en algún estado, y algún escritor, no recuerdo en qué libro lo leí, dijo esto: una de las tragedias más grandes en la vida de una persona es malgastar su vida negándose a cambiar. Y piénselo de esta manera: a lo largo de su vida usted ha querido cambiar algo en usted ha querido cambiar tal vez su aspecto físico, ha querido cambiar, no sé, su nariz y se la mandó operar, y uno diría, esos son cambios externos. Cuando yo me acerco a Dios, Dios me dice, yo necesito empezar a cambiarte de adentro hacia afuera. Lo primero que necesito cambiar es tu corazón, tu manera de pensar. La palabra de Dios lo dice: Él pondrá un corazón de carne y quitará el corazón de piedra. La palabra de Dios dice que nos apartemos del mundo y que no vivamos como el mundo, sino que seamos moldeados mediante la transformación de nuestra mente. Y entonces yo digo, Señor, tú necesitas que en mi vida muchas cosas cambien. Amén. Entonces, no nos acomodemos. No nos acomodemos y trabajemos por disponernos. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo con nosotros. El asunto no es solo lo que yo tengo que hacer. El asunto es lo que Dios va a hacer en mi vida, lo que Dios va a hacer en mi corazón. Amén. Entonces seamos conscientes de que los cambios son necesarios y que si Dios me llama a cambiar algo, es para nuestro bien, será una bendición. Miremos a Jacob. Jacob, dice la palabra en Génesis capítulo 32, que peleó con un ángel, con el ángel del Señor, dice. Y entonces pelearon y el ángel le dislocó la cadera. Y podría decir uno, ¿Jacob sintió dolor? Sí. Desde ese momento el Señor le cambió el nombre a Jacob, le dijo, tú ya no te llamarás Jacob. Y entonces uno dice, a veces Dios utiliza el dolor para llevarnos a entender que hay muchas cosas que en nosotros tienen que cambiar. Y cuando yo miraba a Jacob, yo decía, definitivamente hay muchas cosas que en nosotros tienen que cambiar. Y tú utilizarás cualquier recurso, Señor, para cambiarnos. Entonces uno dice, ok, esa es una manera en la que Dios trabaja para tocar nuestro corazón y nuestra vida. Porque algunas personas con el paso del tiempo no cambian. Yo lo llamo de esta manera. El tiempo avanza, pero las personas no cambian, no crecen. Prohibido avanzar sin crecer. Porque todo avanza, porque usted lleva tiempo en la iglesia, porque usted lee la palabra, porque usted está ahí avanzando, pero usted no crece. Entonces, prohibido avanzar sin crecer. Entonces uno dice, ¿qué pasa con esas personas que pasa el tiempo y no cambian? Entonces uno dice, yo escribí varias cosas. Uno, no se quiere comprometer.
no se quiere comprometer con Dios. Quiere caminar de lejitos. O sea, sí, yo escucho, yo busco, pero no me pidan que me comprometa. No se quiere esforzar, esa es la segunda. No se quiere esforzar porque, ay, pues es que así estoy bien, estoy cómodo, y es de ese acomodamiento del que le hablo. Nosotros nos tendremos que incomodar, nosotros nos tendremos que esforzar, porque hay cosas que tienen que cambiar. Amén. Y entendamos que los cambios de la mano de Dios son una bendición. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 7 dice: así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino Dios, quien es el que trae el crecimiento. Entonces, yo entiendo que mi tarea, escúcheme bien, mi tarea cuando hablamos de crecimiento espiritual es estar conectado con Dios, porque como lo acabamos de leer en la palabra, quien trae el crecimiento es el Señor. Entonces mi tarea es estar permanentemente en conexión con Dios, y será Dios quien traerá el crecimiento a mi vida, será Dios quien me vaya mostrando lo que yo tengo que hacer. Entonces mi tarea principal es permanecer pegado a Él, porque entiendo que Él es será Él quien provocará el crecimiento en mí. Cuando hablamos de dolor, cuando hablamos de Jacob, también pensamos hasta en Job. ¿Se acuerda de Job? Job perdió muchas cosas cambiaron en su vida, y él también aprendió muchas cosas, su esposa aprendió muchas cosas. Entonces uno dice: Señor, definitivamente hay cosas que tú permites en nuestra vida y que buscan que yo entienda que hay cosas que en mí tienen que cambiar. Entonces, Señor, no me quiero acomodar, quiero comprometerme contigo, no me quiero quedar estancado, me quiero esforzar por hacer lo que tú dices, porque entiendo que los cambios de tu mano son una bendición, y entiendo que tú necesitas que en mi vida muchas cosas cambien para que yo pueda crecer espiritualmente hablando. Mire, cuando usted y yo decidimos seguir a Cristo, nuestra dirección cambió. Mire lo que dice Romanos. ¿Vamos a persistir en el pecado nosotros? ¿Cómo podemos vivir en él? Quien encubre su pecado, dice la palabra, jamás prospera, pero quien lo confiesa y lo abandona halla perdón. Eso significa cambio. Cuando Romanos nos habla, nos dice: usted tiene que cambiar, usted no puede seguir practicando el pecado. Dice la palabra en Romanos que quienes practican en pecado, el pecado son del diablo, porque nosotros como hijos de Dios ya no practicamos el pecado. Su muerte en la cruz hizo que Él pagara un precio, y que ese precio fuera el perdón de nuestros pecados. Y entonces la palabra de Dios dice: nosotros no podemos persistir en el pecado, tenemos que abandonarlo. ¿Es un compromiso personal? Sí. ¿Es una tarea y una responsabilidad que nosotros tenemos? Sí. Porque yo le podría decir a usted: lea la palabra, y usted diría: ok, estoy leyendo la palabra y entiendo lo que Dios dice y los planes que Dios tiene. Y entonces yo digo: Señor, no es suficiente con conocer los planes y los propósitos que Dios tiene. Necesitamos acercarnos a Jesús, porque Él va a producir en nosotros ese fruto y ese cambio y esa transformación que nosotros necesitamos. Entonces, en conclusión, si tuviéramos que decir ¿cómo voy a crecer?, yo te tendría que decir: acércate a Dios, acércate a Jesucristo, toma su mano, en intimidad búscalo, y entiende que Él va a hablar a tu vida, entiende que Él va a ministrar tu corazón, entiende que a través de su Espíritu Él va a obrar en tu corazón de muchas maneras. Entiende que como a un Abraham Dios le llamó a dejar cosas, a ti también te va a llamar a dejar cosas, porque traerá cosas mucho más grandes y de bendición, y cambiará cosas, y te sacará del acomodo en el que estás, y te incomodará, y tú dirás después: Señor, fue una bendición haber escuchado tu voz, haber atendido a lo que me dijiste, Señor, y así como ayer me dijiste que tengo que cambiar personas y tengo que cambiar mi manera de alimentarme, también entiendo que hoy me estás llamando a abandonar el pecado, a abandonar la pereza, a entender que tengo que desarrollar hábitos, a no pensar que ya me las sé todas, y a entender que Satanás está ahí tratando de incomodar y fastidiar para que yo no crezca, sino que para que más bien me estanque y dude y me llene de temor, y tal vez sea un cristiano mediocre, y no es eso lo que Dios quiere. Dios no quiere cristianos mediocres, Dios quiere cristianos comprometidos que estén creciendo de su mano, que estén avanzando en su fe, que estén creciendo espiritualmente. Entonces,
Eso es lo que Dios nos dice en esta tarde, ese es el llamado que el Señor nos hace. Entonces entendamos que tenemos que crecer, entendamos que en nuestro crecimiento hay cambios que tenemos que asumir. Que Dios le habló a Abraham, pero Abraham se tuvo que levantar y Abraham se tuvo que ir. Abraham lo hizo, Abraham se movió. Entonces hay cosas que Dios espera que nosotros hagamos y yo lo entiendo de esta manera. Hay cosas que solo tú vas a poder hacer, que ni siquiera Dios va a hacer por ti, Dios espera que tú lo hagas. Y entonces uno dice, Señor, es esa responsabilidad dependiente. Asumo mi responsabilidad, pero dependo de Dios. Entiendo lo que Dios me está llamando a hacer, pero dependo de Él. Estoy conectado a Él, estoy en intimidad con Él, buscando su presencia, examinando su palabra, estando lleno del Espíritu. Y es así como yo voy a ver el crecimiento en mi vida. Y entonces queremos ver familias transformadas, hogares restaurados. Y entonces yo le estoy entregando la fórmula: péguese a Dios, aférrese a Él, tome su mano y jamás la suelte. Búsquelo a Él, dice la palabra: mis hijos escuchan mi voz y me siguen. Sígale los pasos al Señor, que Él sea su modelo, que Él sea su mentor, que Él sea su guía, que Él sea quien lo instruya y quien lo capacite a usted para todo. La palabra de Dios dice que Él nos va a mostrar el camino que debemos seguir. Entonces dependamos de Él, caminemos junto a Él y trabajemos por crecer. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, porque nos permitió compartir su palabra, porque como hijos hoy podemos acercarnos a Él y entender que Dios nos llama a hacer muchas cosas. Y como se lo dije hace un rato, si Dios me dice que lo haga, yo lo debería hacer con prontitud, porque es Dios quien me lo está diciendo, porque Dios es el Todopoderoso, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que gobierna absolutamente todo, el alfa y la omega, el principio y fin. Entonces, si Dios me habla, yo guardo silencio, atiendo a su voz y lo pongo en práctica. Obediencia, mi dependencia de Él, el conocerlo a Él, el conocer que Él tiene planes de bienestar para mi vida, me llevan a mí a obedecer, a poner en práctica su palabra. Y eso va a traer crecimiento a mi vida, y eso va a ser de bendición no solo para mi vida, sino para mi familia, para mis hijos. Entonces entendámoslo, por favor. En estos momentos en los que estamos, por los que estamos pasando, nosotros tenemos que hacer ese autoexamen. Desde ayer lo empezamos a hacer. Tenemos que crecer, hay cosas que tienen que cambiar en mí. ¿Qué cosas estorban? ¿Qué cosas son obstáculos? Ya lo dijimos hoy. Bueno, Señor, lo vamos a sacar porque no sirve. En el nombre de Jesús vamos a sacar todo eso y vamos a trabajar por hacer lo que tú esperas que nosotros hagamos. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amado Señor, damos gracias de todo corazón. Una vez más, no nos cansaremos de decirte gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos hablas. Gracias porque a través de ellas ministras nuestro corazón. Señor, hoy una vez más nos llamas la atención. Ayer nos lo dijiste. Hay cosas que tendrás que dejar para que puedas crecer como yo quiero que crezcas. Hoy una vez más nos hablas y nos dices: hay obstáculos, hay cosas que me impiden crecer, me impiden avanzar. Una de ellas es el pecado. Dios hoy te está llamando a confesar tu pecado. Señor, aquí estamos delante de ti confesando nuestro pecado. Sabemos que hay cosas que no te agradan, cosas que tú aborreces. Señor, yo quiero llamar pecado a lo que tú llamas pecado. Yo quiero apartarme de lo que tú quieres que yo me aparte, Señor. Yo quiero solo honrarte y glorificarte a ti. Señor, la pereza quiero dejarla a un lado. La pereza no puede ser una aliada mía. Definitivamente me lleva a ser una persona inconstante, una persona inestable espiritualmente, emocionalmente. No sirve de nada la pereza, Señor. Quiero ser diligente, quiero ser esforzado. Señor, tampoco sirve de nada creer que no necesito crecer más. Creer que ya me las sé todas. Señor, tengo que tener un espíritu humilde. Tengo que estar dispuesto a aprender todos los días. De tu mano siempre, Señor, habrá una enseñanza. Algo que grabar en el corazón, algo que poner en práctica. Y Señor, hoy en el nombre de Jesús, sabemos que Satanás se mueve, Satanás quiere incomodar, Satanás quiere estorbar. Hoy le decimos a Satanás que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hoy le decimos a Satanás que hemos decidido creerte a ti, Jesús, y que nos alimentamos de la verdad, la única verdad, esa verdad que nos trajo libertad. Que cuando venga Satanás a traer un pensamiento, nuestra mente estará llena de la palabra de Dios y podemos resistir. Y nos someteremos a Dios y resistiremos a Satanás porque Él sabe que tendrá que huir. Porque cuando yo me someto a Dios estoy haciendo la voluntad de Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la posibilidad que nos das de conectarnos, de orar, de examinar tu palabra. Qué bendición, Señor, poder hacerlo. Qué bendición poder venir aquí, Señor, y aún a la distancia, unidos en un mismo espíritu,
decirte, Señor, háblanos, lo has hecho en esta noche. Reconocemos que tú eres nuestro único y verdadero Dios. A ti nos humillamos, a ti oramos, Jesucristo, te amamos y oramos en tu precioso nombre. Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.